Bien, buenas noches y bendiciones, hermanos. Vamos a orar para que así sea el Señor quien dirija este tiempo que vamos a tener en esta noche. Oremos. Padre, gracias te damos por tu inmenso amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque nos permite estar aquí reunidos un domingo más para así exaltar y glorificar tu nombre. Te rogamos, Padre, en esta hora que nos dirija en todo cuanto vayamos a hacer, la exposición de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Te rogamos que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra, y que podamos ser confrontados por medio de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden quedarse ahí mismo de pie, por favor. Quédense de pie. Quiero que me acompañen, por favor, el libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1. De Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer en esta ocasión del versículo 1 hasta el versículo 6. Versículo 1 hasta el versículo 6. Aunque vamos a estar tratando en esta noche los versículos del 3 al 6. Pero vamos a leer lo completo del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Bien, que Dios bendiga su palabra en esta noche. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Miren, el pasado domingo comenzamos la serie del libro de Ruth y comenzamos a recorrer la trayectoria de una familia que, presionada por la necesidad, tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Eso lo vimos el domingo pasado. Vimos cómo Elimelech, motivado por la urgencia, salió de Belén, de la casa de pan, y se estableció en Moab, tierra enemiga, buscando una solución humana. Analizamos también cómo esa decisión, aunque comprensible desde lo emocional, representó un desvío espiritual que los alejó del propósito divino de Dios. Hoy vamos a retornar la historia junto donde la dejamos, porque toda decisión tiene una consecuencia. Y lo que comenzó como una salida temporal se convirtió en una larga temporada de pérdida, dolor y también de desamparo. Elimelech tomó esa decisión de ir a los campos de Moab. El texto nos muestra el resultado de caminar lejos de Dios. Una familia quebrantada, una mujer desamparada y una esperanza aparentemente extinguida. Ahora, quiero, hermanos, que escuche bien, aunque el dolor es real, no ha terminado de describir la historia que nosotros vemos aquí en Ruth. En medio del quebranto, Él sigue obrando. Dios sigue obrando en medio de las dificultades.
Y es aquí en los versículos 3 al 5 donde nosotros vemos la consecuencia de esa decisión. Y en el versículo 6 nosotros vamos a ver la gran bendición que Dios no se olvida de su pueblo. Donde comienza una gran tragedia y luego surge una luz de redención. Porque cuando todo parece perdido, una reflexión correcta puede cambiar el rumbo de tu vida, hermano. Noemí, en su dolor, escucha que Jehová había visitado a su pueblo. Vamos a ver un poquito más adelante. Y esa noticia se convirtió en el punto de partida para una nueva historia en ella. Así que acompáñenme en esta noche a meditar en estos versículos. Y en los versículos 3 al 5 nosotros vamos a ver, continuando con el mensaje de la semana pasada, la consecuencia, el destino de la trayectoria. Luego nosotros vamos a ver en el versículo 6 una reflexión correcta, el inicio del retorno en el versículo 6. El título de nuestro mensaje es la trayectoria de una decisión fuera de la voluntad de Dios. Este pasaje estaremos estudiando bajo una idea que hemos extraído de esos textos, que es las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios, aunque parezcan necesarias, pueden traer consecuencias dolorosas y duraderas. Sin más, vamos a entrar a nuestro primer encabezado o punto de la continuación de nuestro sermón, y es la consecuencia del destino de la trayectoria. La consecuencia. Ya hemos visto que había hambre en la tierra de Belén. Ellos se trasladan a Moab y vimos el contexto, que era en tiempo que gobernaban los jueces, un tiempo muy difícil, un tiempo que la palabra del Señor nos dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice que no había rey en Israel y había un desorden en esa época. Y consecuencia a su pecado, Dios trajo una hambruna allí a Belén. Y recuerde que Belén significa la casa de pan. Y es contradictorio que en la casa de pan no había pan. Y ellos tuvieron que salir. Él toma esa decisión de salir. Salió allí sin consultar a Dios. Él no buscó la dirección de Dios para salir. Él agarró su familia, su esposa y sus 2 hijos y salieron rumbo a Moab. Y nosotros vimos también quién fue ese pueblo Moab. Moab es descendiente de Lot. Y son los enemigos de Dios. Eran enemigos de Dios. Y él salió del pueblo de Dios para ir donde los enemigos de Dios. Los versículos entonces 3 y 5, mire lo que nos muestran. La consecuencia de esa decisión que él tomó, dice así: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Así que lo que se convirtió en un momento que ellos iban de ida y vuelta, se convirtió en 10 años. Duraron 10 años allí habitando. Después que esta familia se estableció en Moab, le vino una gran desgracia. En primer lugar, murió el líder del hogar. El hombre que tomó la decisión de ir a ese lugar para darle protección y cuidado a su familia. El texto nos dice que este hombre muere. El texto no nos dice la causa por qué este hombre murió, pero sí nos dice que este hombre murió. Elimelec muere, el líder de la casa, el que sustentaba la casa, el que dirigía la casa. La Escritura no nos especifica la causa de su muerte, pero algunos intérpretes sugieren que pudo haber sido consecuencia de buscar refugio en tierra enemiga, lejos de la voluntad de Dios. Lo cierto es que Noemí quedó sin la protección de su esposo.
sola con sus 2 hijos en un lugar extranjero, lejos de su tierra y de su comunidad. Póngase a imaginar esa mujer lejos en otro país, con el hombre que sustenta la casa, el hombre que dirige la casa, fuera de su país. Este hombre muere. Y recuerde que vimos el domingo pasado el significado de los nombres de Malión y Kelión, que eran personas enfermizas. Esta mujer ahora, con sus 2 hijos jóvenes, enfermos, esta mujer en tierra extranjera, muere su esposo. La pérdida de un ser querido es una de las pruebas más dolorosas que pueden enfrentar una persona. Noemí perdió al hombre que Dios le había dado como compañero, el que dormía a su lado, el que la sustentaba, el que la cuidaba, el que la protegía. Recuérdese que en este tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Y recuerde la historia allí, lo que le pasó a una mujer, que la picotearon en pedacitos en los tiempos de los jueces. Era peligroso esa época. Esa mujer había perdido esa protección. Esa mujer había perdido el cariño, el amor, el afecto. Ahora, además del duelo, debía lidiar con sus 2 hijos, quienes según el significado de sus nombres, Malión y Kelión, eran enfermizos y débiles. Así que esta mujer, aunque perdió su marido, tenía algo que le podía amortiguar el dolor de la pérdida de su marido, que eran sus 2 hijos. Esta mujer estaba destruida. Esta mujer estaba desamparada. Esta mujer estaba sufriendo. Imagínese los esposos que están aquí, que usted pierda a su esposa o a su esposo. Qué duro sería eso. Yo particularmente quiero morir primero. Y según la ley de la vida, yo me voy primero porque soy más viejo. Porque sería duro yo llegar a mi casa y usted no encuentre esa. Eso es duro. Imagínese aquellos que tienen 30 años juntos, 40 años juntos, 35 años juntos, durmiendo, y que ya usted al otro día pierda a su esposo o su esposo y ya usted no ve a esa persona ahí. Es duro. Es una situación dura. Hay personas que muere el esposo o la esposa y pocos días después se muere. Mi papá que murió, él decía, yo quiero morir primero, porque si muere Fanny, al otro día me voy yo. Él no podía vivir sin ella. Y eso es duro. Es duro. Y esta mujer estaba así sola. Pero fíjese, el texto luego nos dice que posteriormente, después de la muerte de Elimelech, sus hijos Malión y Kelión tomaron como esposas 2 mujeres moabitas. Tal vez por el dolor, el sufrimiento que ellos estaban pasando, ellos entonces se refugiaron en 2 mujeres. 2 mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y de la otra era Ruth. Aunque esta decisión puede parecer incomprensible en medio del duelo y la necesidad, desde la perspectiva bíblica, fue espiritualmente riesgosa. Recuerde que la primera mala decisión que ellos tomaron fue ir a Moab, a tierra enemiga de Dios. Los hijos de Elimelech aprendieron a tomar decisiones erradas de su padre. Y ellos tomaron para sí mujeres moabitas. Mujeres
que Dios le había dicho a su pueblo que no se mezclaran con personas extrañas, que no se ligaran con otros pueblos, porque al final de cuentas, esas mujeres o esos hombres le iban a guiar a otros dioses. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? En Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 al 4, mire lo que el Señor le dice allí a su pueblo. Le dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjense, Dios le había advertido a ellos que no tomaran mujeres extrañas. Esta instrucción no era cultural sino espiritual. Proteger la fidelidad del pueblo de Dios. Aunque Orfa y Ruth no eran culpables de su origen, los jóvenes actuaron sin discernimiento espiritual. Aprendieron lo de su padre. En tiempos de crisis, hermano, es fácil tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Cuando se aprieta la cosa, uno puede salir y tomar decisiones sin pensarlo. Esto fue lo que hicieron primero Elimelech, Noemí y también ahora sus hijos. Los padres que están aquí tienen que saber qué decisión usted va a tomar, porque sus hijos pueden tomar como ejemplo eso. Él tomó esa decisión de ir y los hijos hicieron lo mismo. Tomaron malas decisiones. Recuerde un día que Abraham habló una mentira. Isaac hizo lo mismo. La misma mentira. Recuerde lo tramposo y lo malo que era Jacob. Y sus hijos hicieron lo mismo. Recuerde que en el mismo pasado vimos la decisión que tomó Lot. ¿Y qué hicieron la hija? Lo mismo que aprendieron allá. Padres y líderes tienen que estar bien de la mano del Señor para tomar decisiones, porque sus hijos lo están observando. Tus hijos te ven. El pueblo, la palabra del Señor nos dice que como iba el líder, así mismo iba el pueblo. Fíjense en los libros de los reyes, que cuando el rey era bueno, el pueblo era bien. Cuando el rey era malo, entonces el pueblo iba mal. ¿Cuán importantes son que los líderes anden correctamente? Y hay un líder en la casa. Hay un líder, hay un hombre en la casa que tiene que tomar decisiones correctas para que su esposa y sus hijos le sigan. Pero la necesidad nunca debe justificar la desobediencia. Ellos no debían tomar esposa moabita, pero la tomaron. Noemí nunca se sentó con esos jóvenes y le dijo: no deben tomar esa decisión. Nosotros estamos de paso aquí. Ella no le dijo tampoco: mira, mi esposo tomó esa mala decisión y por ende nosotros estamos pagando primero esa situación. Ella no se sentó a hablar con sus hijos. Ella permitió que sus hijos tomaran esposas moabitas. Muchas veces nosotros toleramos el pecado de otro. Recuerde lo que Dios le dijo a Elí. Elí andaba bien, pero Dios le dijo: por cuanto tú estás apoyando los pecados de tus hijos, tú no le estás diciendo nada. Esta mujer
permitió que sus hijos se casaran con mujeres moabitas. Sin embargo, en medio de esta decisión cuestionable, Dios comienza a tejer un plan redentor. Ruth la moabita se convierte en símbolo de fe y de lealtad. Su historia nos enseña que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a quienes vienen de lejos. Lo que comenzó como una unión fuera del pacto terminó siendo parte del linaje del Mesías. Eso lo vemos en San Mateo capítulo 1, 5. Ahora, recuerde que los nombres en la antigüedad tenían gran significado y mucho peso. Recuerde que ellos se casaron con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Orfa proviene de la raíz, el nombre Orfa proviene de la raíz que significa nuca o parte posterior del cuello. Su significado es la que da la espalda o la que vuelve atrás. Tiene mucha similitud con lo que ella hizo. Este nombre cobra sentido en su historia porque Orfa comenzó el camino con Noemí, decidió regresar a Moab. Su nombre refleja su decisión. Dio la espalda al llamado y volvió a su pueblo. Por otro lado, el nombre Ruth deriva de la raíz griega, hebrea, que significa amistad, compañía o compañera. Su significado es amiga fiel o compañera. Tiene mucha similitud también con la vida de ella. Ruth encarna perfectamente su nombre. Fue leal a Noemí, dejó su tierra, su cultura, sus dioses para seguir al Dios vivo de Israel. Su fidelidad fue tan profunda que Dios la incluyó en el linaje del rey David y por extensión en la genealogía de Jesucristo. No fue cualquiera. Esta mujer, lo vamos a ver en mensaje más adelante, ella entra en la genealogía de Jesucristo. Una mujer gentil. Ambos nombres reflejan decisiones espirituales. Orfa representa a quienes retroceden ante el llamado, mientras Ruth encarna a quienes avanzan en fe aún sin garantía. En cada prueba, hermano, tú tienes que decidir ser como Noemí o ser como Ruth, dar la espalda o caminar hacia el propósito de Dios. Actuamos de una de esas dos maneras. Actuamos como Orfa o actuamos como Ruth. Hay muchos que actúan como Orfa. ¿Cuántas personas van y vienen en la iglesia? Van y vienen en la iglesia. Se convierten, duran un tiempo y se van. Porque cuando vienen las pruebas, vuelven a sus dioses y vuelven a Moab. Hay hermanos que también en prueba ni vienen a la iglesia. Por un problemita, cualquier cosa, no vienen a la iglesia. ¿Están actuando como Orfa o están actuando como Ruth? No había pasado 10 años después de la muerte de Elimelech, pero lejos de encontrar estabilidad, ellos ya estaban gozosos, habían pasado ya 10 años, ya había el dolor de Elimelech ya había pasado, la tragedia ya había bajado. Llega ahora que mueren los dos hijos. Tanto Malión como Kelión ahora mueren. Joven. Esta mujer ahora tenía sustento de sus hijos, ayuda de sus hijos. Pero ahora el texto nos dice que mueren los dos.
repentinamente mueren. Muere Malión y luego muere el otro que León. El texto no nos dice de qué murieron. Podría ser por la enfermedad que ellos tenían. Pero si el texto nos dice que mueren. Y la muerte de ellos fueron consecutivas. No es que uno murió hoy y después pasaron 10 años y murió el otro. No, murieron ahí mismo los dos. Imagínense el golpe que tenía esa mujer. Muere su esposo. Y ahora lo que ella la tenía a su lado, que eran los dos hijos, ahora mueren joven. En tierra extraña. Y el texto nos dice, quedando así la mujer, dice, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Desamparada. En una tierra extranjera, donde están los enemigos de Dios, esta mujer está sola. Sola allí en un lugar, sufriendo. Una mujer que más adelante ella dice, me fui llena, pero regreso vacía. Esa mujer se fue con sus dos hijos y su esposo. Ahora en tierras extranjeras mueren los tres. Desde una perspectiva teológica, este momento representa el vacío total del alma humana. Esa mujer estaba ya destruida totalmente. Cuando se agotan las fuerzas, los recursos y las relaciones. Noemí, cuyo nombre significa placentera, vimos eso, y agradable, se encuentra ahora en una tierra extranjera, sin esposo, sin hijo, sin sustento y sin esperanza. En la cultura hebrea, perder el esposo y los hijos significa no solo un dolor emocional, sino también vulnerabilidad y social económico. Esa mujer estaba destruida. Esa mujer ya tenía que valerse de otra persona. Esa mujer estaba viuda. Ya estaba vieja. Y sin recursos económicos. Y en tiempos difíciles. Sin su esposo y sin sus dos hijos. Especialmente para una mujer viuda en tierra ajena. Esta escena refleja el estado de Israel en tiempo de los jueces. Desorientados, sin liderazgo y en necesidad de redención. Además el hecho de que haya pasado unos 10 años allí en Moab, sin retorno a Belén, muestra cómo las decisiones fuera de la voluntad de Dios pueden prolongar el sufrimiento. El tiempo no siempre sana cuando se vive lejos del propósito divino. Sin embargo, este momento de desamparo prepara el terreno para uno de los temas más poderosos del libro y de las Escrituras, que es la redención, que surge en medio del quebranto. Ruth la Moabita será el instrumento de restauración de Boaz, el Redentor. Y Boaz, el Redentor, será la figura mesiánica que anticipa a Cristo. Ahora, imagínense ahora. Esta mujer allí, sin esposo, sin hijo, y estas dos mujeres jóvenes también ahora, sin esposo. Y lo duro es que el texto no nos dice, el texto no nos habla allí, y es una realidad. Esta mujer, aparte que perdió su esposo, perdió sus hijos no le dieron ni un nietico. No tenía nieto. La mujer quedó sola. No tenía ni un nieto que podía jugar. Murieron.
No tenían nada, no tenían descendencia ya. Por una decisión. Por una mala decisión. Ahora, finalmente, mi querido hermano, este pasaje nos recuerda que las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios pueden traer consecuencias duras a tu vida. Elimelech salió de Belén buscando alivio en Moab, tierra enemiga, y aunque su intención puede haber sido proteger su familia, terminó encontrando muerte. Él no salió con ese pensamiento. Él salió con la mentalidad de ir y regresar, pero nunca regresó. Esta historia nos enseña que no basta con tener motivos legítimos. Necesitamos dirección espiritual. Antes de tomar decisiones importantes, hermano, en tu hogar, en el ministerio, en tu trabajo, en las relaciones, en la finanza, tú debes consultar a Dios. Porque te va a ir mal. Si no tomas en cuenta al Señor en todo lo que tú puedas hacer, te va a ir mal. Como dice Proverbio 3, 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Elimelech no reconoció al Señor. Y recuerda el significado de Elimelech. Jehová es mi rey. Y él nunca tomó eso en cuenta. La pérdida que experimentó Noemí revela una verdad profunda. Cuando todo se derrumba, descubrimos dónde está nuestra verdadera esperanza. Ella quedó sin esposo, sin hijo, sin sustento, sin dirección. En ese estado de sola, desamparada, Dios no la abandonó, sino que comenzó a preparar una historia de redención. Esto nos enseña que el quebranto no es el final, hermano, sino el terreno donde Dios planta su mayor propósito. En medio del dolor, Él sigue obrando. Como afirma el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Finalmente, este texto nos muestra que aunque las decisiones de otros pueden afectar, no definen nuestro destino. Los hijos de Noemí tomaron esposas moabitas, lo cual iban contra la instrucción divina de Dios. Y esa decisión contribuyó a la tragedia. Sin embargo, Dios usó a Ruth, una mujer extranjera, como instrumento de redención. Esto nos enseña que Dios puede tomar lo inesperado y convertir en parte su propósito eterno. Romanos 8:28 lo confirma y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún el pecado, Dios lo torna para bien. En cada prueba tú decides dar la espalda como Orfa o avanzar en fe como Ruth. Las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios traen consecuencias. Lot la sufrió. Y vimos eso el domingo pasado. Lot lo perdió absolutamente todo. Quedó en una cueva, teniendo todo el dinero del mundo en esa época. Y lo perdió todo. Por una mala decisión, por una decisión avariciosa, por llenar más su bolsillo. Perdió su mujer, espiritualmente perdió sus hijas, se perdieron y finalmente él quedó en una cueva. En el Nuevo Testamento nos dice que Lot dice que estaba abrumado por la conducta
que él estaba viendo allí. No solo él tomó mala decisión y produjo y que trajo consecuencias. También Saúl, por malas decisiones, probó la consecuencia de Dios. Pero también Sansón, por tomar una mala decisión con Dalila, en Jueces capítulo 16, vemos cómo él termina. ¿Murió con quién? Con los impíos. Y lo que más me duele y lo que me inquieta de Sansón, el hombre más fuerte en esa época, y no ha existido una gente así con tanta fuerza, dice que él termina siendo juguete. Así mismo dice el texto. Y él sirvió de juguete a los filisteos. Y le sacaron los ojos por una mala decisión. Mano, te pregunto, ¿estás tomando decisiones importantes sin consultar a Dios? ¿Has salido de Belén, del lugar de comunidad, de comunión y provisión para buscar solución en Moab, lejos de la voluntad de Dios? Hay consecuencias que estás sufriendo hoy por decisiones pasadas, hermano. ¿Estás dispuesto a volver al centro de la voluntad de Dios? ¿Eres como Orfa, que dio la espalda al llamado, o como Ruth, que avanza en fe, aún sin garantía? Hoy en día, hoy es el día para detener la trayectoria del desvío y comenzar camino de redención, hermano. Si andas descarriado, si andas fuera de la voluntad de Dios, hoy es un día importante. Hoy es un día que tú puedas reflexionar y entender que las decisiones y en el lugar donde tú estás y lo que tú estás haciendo no es correcto. Porque te va a ir mal. Después de ver el dolor que trajo una decisión fuera de la voluntad de Dios, una mujer quebrantada, una mujer desamparada, una sin esperanza, podríamos pensar que esta historia terminó allí. Pero no, hermano. Pero gracias a Dios, el quebrantamiento no es el final cuando hay espacio para la reflexión. Aún en los momentos duros y hay una reflexión, Dios obra en el corazón quebrantado. Porque aunque Noemí lo perdió todo, aún le quedaba algo que no se puede medir en bienes ni en persona. La capacidad de reconocer que es tiempo de volver. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar. En medio de su dolor, en tierra extranjera, Noemí ahora en el versículo 6 nos dice que Noemí escuchó que Jehová había visitado su pueblo. Esta noticia se convierte en una chispa de esperanza. Es una señal de que Dios sigue obrando, aunque ella esté lejos, y entonces toma una decisión que transforma todo. Esa mujer se levanta para regresar a su pueblo. Así que ahora pasamos a nuestro último punto, una reflexión correcta. Esta mujer ahora tuvo una reflexión correcta. En medio de su dolor, ella toma una reflexión correcta. Y es el inicio del retorno. Versículo 6. Porque cuando el corazón se quebranta y los oídos abren la voz a Dios, una sola decisión puede marcar el comienzo de la redención. Esto es lo que vemos aquí. Mire el versículo 6. Versículo 6 dice, entonces se levantó. Fíjese lo que está hablando allí el escritor. Después de ese tormento duro de la muerte de su esposo, de sus hijos, esta mujer sola allí. Entonces hay una transición.
se levantó. Ella no se quedó sentada. Ella no se quedó allí en el dolor, en el sufrimiento. Ella comenzó a recordar los beneficios, los favores, las bendiciones que da el Dios de Belén. Y esta mujer se levantó. Esta palabra ahí levantó habla de un conocimiento que esta mujer comenzó a meditar, comenzó a pensar y sabiamente toma una decisión. Se levanta con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó. Fíjese, porque ella oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Mientras Noemí vivía en Moab, una tierra extranjera, marcada por el dolor, llegó a sus oídos, no se sabe cómo, una noticia esperanzadora. Dios había intervenido en favor de su pueblo Israel. Aunque estaba lejos, escuchó que el Señor le había traído provisión, restauración y bendición. Aún lejos, en tierras extranjeras, en tierra de enemigos de Dios, ella escuchó la bendición de Dios. La tierra que una vez ella lo dejó, ahora ella escucha esa gran noticia y despertó en ella el deseo de regresar. No solo por necesidad, sino porque anhelaba volver a estar donde Dios estaba obrando. Noemí no quería quedarse al margen de lo que Dios estaba haciendo. Quería ser parte de ese movimiento, de esa actividad que se estaba haciendo allí. Su fidelidad renovada, de su gracia activa en medio de su pueblo. Ahora, este versículo marca el punto de inflexión en la historia de Noemí. Después de años de dolor, de sufrimiento, de desastre allí en la tierra de Moab, ella tomó la decisión de regresar. En ella hubo un arrepentimiento. Ella tomó esa decisión de regresar. Ahora bien, ¿qué motivó a esta mujer Noemí a volver a su tierra natal? No hay mejor, lo que lo llevó a ella fue una mejora personal, ni una estrategia humana, sino una noticia que llegó desde su tierra, que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ahora, la expresión ha visitado implica una intervención activa y misericordiosa de Dios. En el lenguaje bíblico, cuando Dios visita a su pueblo, lo hace para traer liberación, restauración y cumplimiento de su pacto. Esto es una acción misericordiosa, manifestando su fidelidad y cuidado para su pueblo. Esta no es una visita casual, sino una acción redentora lo que Dios está haciendo. En Éxodo 4:31 podemos ver que después de siglos de esclavitud en Egipto, Moisés regresa con un mensaje de esperanza. Y él le dice, Dios ha visto la aflicción de su pueblo y ha decidido intervenir. En medio de ese dolor allí, que estaba el pueblo de Dios allí en Egipto, Moisés viene con esa gran noticia, con esa gran bendición, diciendo, Dios ha visto la aflicción. Mano, Dios ve tu aflicción. Él no se hace ajeno a tu aflicción. Él te ve. Él te está mirando tu aflicción. Y dice allí el texto que Dios vio la aflicción del pueblo. Y después la expresión dice, Jehová había visitado a los hijos de Israel.
La expresión Jehová había visitado a los pueblos de Israel indica una acción divina correcta, no solo una observación pasiva. En esta ocasión Dios había visitado a su pueblo. La visita de Dios a su pueblo en esta ocasión implica que Él se había acercado con el propósito de libertar, consolar y restaurar. En respuesta a esto, el texto nos dice que el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinó y adoraron. Dios visitó a su pueblo. Y en Lucas capítulo 1, versículo 68, vemos que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, proclama una bendición al Señor diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimió a su pueblo. Esta declaración es parte de su cántico profético tras el nacimiento de Juan el Bautista y celebra el cumplimiento de la promesa mesiánica. Con esta actitud, Noemí vuelve a Belén, a la casa de pan. Ella estaba demostrando que estaba regresando al centro de la voluntad de Dios. Su decisión de levantarse y regresar implica más que un movimiento geográfico, es un símbolo de arrepentimiento, fe y esperanza. Aunque está quebrantada, sin esposo, sin hijo, Noemí reconoce que es mejor estar en la tierra donde Dios está obrando que pertenecer al lugar donde todo se ha perdido. Esto nos enseña, querido hermano, que la voz de Dios puede alcanzarnos incluso en los lugares más lejanos. Y cuando la escuchamos, debemos levantarnos, tomar decisiones de fe y regresar. Porque donde Dios visita, hay pan, hay vida, hay propósito. Noemí no sabía cómo sería el futuro, pero sabía que el presente sin Dios no era opción. Bueno, si usted ha seguido la historia, recuerde que Moab era enemigo de Dios y estaba lejos de otro país. Y allá en ese país lejano, enemigo de Dios, Noemí escuchó hablar de Dios. Ella escuchó las bendiciones que Dios estaba haciendo a su pueblo. Alguien proclamó esas buenas nuevas. Alguien llevó esas buenas nuevas a Moab. No, el texto no nos dice quién, pero sí el texto nos dice que ella escuchó las bendiciones de Dios. Y esa buena noticia la trajo a ella a venir, a volver a la casa de pan. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Atrayendo a la persona a Cristo o que las personas se vayan de Cristo? Con nuestras actitudes. ¿Estamos llamando a las personas que vengan a la casa de pan? ¿O estamos mandando a las personas que vayan a Moab? Mire, aún en esos momentos difíciles de Ruth, de Noemí, aún Noemí tomando decisiones erradas, aún Noemí estando fuera de la voluntad de Dios y enojada, que vamos a ver eso más adelante en otro mensaje. Aún así, Ruth, la moabita, decide seguirla. Algo ella vio en Noemí. Aún en los momentos duros, ella vio algo. Ella vio algo diferente en esa mujer que ella decide
Donde tú mueras, yo voy ahí. Y tu Dios será mi Dios. Hermano, ¿qué nosotros estamos haciendo con nuestra vida? Estamos atrayendo personas a Cristo. Hay otras personas que están oyendo de Cristo por nuestra conducta, por nuestro hablar. ¿O estamos alejando a las personas? Esta mujer escuchó del bienestar que Dios estaba haciendo allí en Belén. Una de las verdades que encontramos del libro de Ruth es que nuestra vida con Dios puede ser una invitación silenciosa, pero poderosa al arrepentimiento y la restauración, hermano. Noemí, aunque quebrantada, decide volver a Belén porque ha oído que Jehová ha visitado a su pueblo. Lo sorprendente es que aún, como ya le habían dicho, Ruth, su nuera moabita, decide acompañarla. ¿Por qué? Porque vio en Noemí una fe viva, una esperanza persistente y una convicción que la trajo al Dios de Israel. Tal vez en esos momentos difíciles, tanto Noemí se sentaba con su nuera y le decía, Dios es bueno. Eso lo llevó a decir a esta mujer, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esto nos confronta que ¿qué está comunicando nuestra vida a quienes nos rodean? En un mundo saturado de palabras, una vida coherente con el Evangelio puede ser el mensaje más poderoso que alguien escuche. No todos, hermanos, leerán la Biblia. No, las personas del mundo no leen la Biblia. Su gran mayoría. Pero todos leerán nuestra conducta. No todos escucharán un sermón. No todos están aquí. Pero todos observarán cómo respondemos al dolor, la injusticia y a la necesidad. Hay un pueblo ahí afuera que te está observando, que me está observando. Día tras día nos ven. Calladito te ven. Tu conducta entonces lo atrae a la casa de Pan o lo aleja a Moab. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Es momento que nosotros podamos reflexionar en el Señor. Y pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Estamos atrayendo a la persona a Cristo o lo estamos alejando? Noemí tomó decisiones equivocadas. Salió de Belén, se estableció en Moab y allí lo perdió todo. Esposo, hijo, estabilidad, identidad. Podríamos señalar sus errores, juzgar su trayectoria y decir que ella se lo buscó. Pero hay algo que no podemos ignorar. Cuando lo perdió todo, tomó la mejor decisión de su vida. Decidió volver a Belén. Ella decidió venir a Belén. Noemí no se quedó en tierra extranjera, lamentando su pasado. No se dejó morir en el valle del dolor. Se levantó, enfrentó su vergüenza, su orgullo herido y regresó al lugar donde sabía que Dios estaba obrando. Esta decisión no fue cualquier decisión, hermano, es dura. Ella tomó de regresar. Fue el inicio de una nueva historia. Fue el comienzo de la redención de su familia. Fue el primer paso hacia la restauración. Y lo hizo aún sabiendo que podía ser juzgada, que podía escuchar frases. No te lo dije cuando ya regreses. No te lo dije. O yo sabía que te iba a pasar eso. Pero a ella no le importó eso.
Ella tomó la decisión de ir. E incluso le pasa eso cuando ella llega. Eso lo vamos a ver más adelante también. Cuando ella llega dicen, ¿y esta no es Noemí? Oye, como dicen, ¿y esta no es? Es como que se parece. Vino de Macará. Ella no vino como Juanita. La canción de que llegó Juanita, ¿no? Vino de baratada. Y yo, ¿esta no es? ¿Esta no es o no es? Estaba de Macará, estaba lista. Pero a ella no le importó eso. A ella no le importó eso. No importa cuán lejos haya ido, hermano, siempre puede volver al lugar donde Dios está. Belén no era perfecto, pero era el lugar donde estaba el pueblo de Dios. Y allí, aunque imperfecto, había personas que podían ayudarla, sostenerla y recordarle que la gracia de Dios aún estaba, que aún era posible. Ahora te pregunto, querido hermano, ¿cuántas veces ha estado en Moab, lejos de la voluntad de Dios, y en vez de volver, decide alejarte más? ¿Cuántas veces tu primera reacción en medio del dolor fue dejar de congregarte, aislarte, esconderte y no venir a la iglesia? ¿Cuántas veces has dicho, no quiero que me vean de esta forma? Ay, no, yo no voy para la iglesia. No quiero que me juzguen. ¿Qué van a hablarlo, hermano? No quiero que no quiero fingir que estoy bien. No voy a ir. Pero dejamos de decir algo. Déjame decirte algo, mi querido hermano. La iglesia, alguien dijo que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de almas rotas. Todo el que estamos aquí en la iglesia, venimos porque necesitamos de Dios. Necesitamos ayuda, necesitamos consuelo, necesitamos restauración. Y es aquí donde se recibe. Y esta mujer decidió venir. No necesita estar bien para volver. Necesita volver para empezar a estar bien. Estás mal, estás lejos, estás herido. No dudes, mi querido hermano. No busques excusa. Vuelve a Belén. Vuelve a la casa del pan. Vuelve al lugar donde Dios está obrando. Vuelve al pueblo donde se habla del gran Salvador Jesucristo. Querido hermano, ¿has visto que Noemí decide volver a Belén? Porque escuchó que Dios había visitado a su pueblo para darle pan. El pan representa provisión, sustento, restauración. Pero si nosotros vamos a San Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús lleva esa imagen a su máxima expresión. Y Él mismo se representa como, yo soy el pan de vida. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, el alimento que sacia no solo el cuerpo, sino el alma. Dice, el que a mí viene no tendrá jamás hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Belén significa la casa de pan. En Belén habitó David. ¿Y qué coincidencia es que en Belén nació Jesús? Recuerda que Belén significa la casa de pan. Y Jesús nació en Belén. El verdadero pan. El que sacia el alma. Así como Noemí se levantó y volvió a Belén buscando pan, nosotros también somos llamados a levantarnos y volver a Cristo. El verdadero pan. Belén significa casa de pan y allí comenzó la redención de Noemí. Pero hoy la casa de pan es Cristo mismo, hermano. Solo en Él encontramos vida, perdón, propósito y restauración. Tu vida puede ser el puente que lleva a otro a la verdad.
Cristo es el pan de vida. Estás viviendo de tal manera, querido hermano, que alguien diga, yo quiero conocer al Dios que tú sigues. Estamos viviendo de esa forma que otros digan, yo quiero ir a la casa de pan. Yo quiero conocer a Dios. La Biblia nos enseña que las personas del mundo no ven a Dios, no conocen a Dios. Y Él le dice, las personas del mundo van a conocer a Dios cuando la conducta de nosotros refleje a quién servimos. Y Él dice cómo vivimos juntos, el amor, la confraternidad que vivimos entre nosotros refleja que hay un Dios que mora en nosotros. Pero ¿cómo va a ser eso si en el pueblo de Dios hay enemistades, hay pleitos, envidias, distinciones? ¿Dónde Dios va a bendecir? No. Hermanos que no se hablan, enemistades, no estamos reflejando que Dios mora en nuestros corazones. Y es por eso, hermano, con todo corazón, le ruego en el nombre del Señor que cambiemos nuestras vidas. Tú fue en medio de la tormenta, está siguiendo a otros hacia la esperanza como Noemí. Tu decisión de volver a Dios puede inspirar a otros a seguir en el camino de redención. No subestimamos, hermano, el poder de tu testimonio. Tu testimonio habla más de 1000 palabras. Hoy más que nunca, el mundo necesita creyentes cuya vida sean señales claras que apunten a Cristo. Hemos recorrido los primeros pasos de una historia marcada por necesidad. Decisiones apresuradas, consecuencias dolorosas. Vimos cómo Elimelech volvió por la urgencia, salió de Belén, la casa de pan, y se estableció en Moab, tierra enemiga, alejándose del propósito de Dios. Esa decisión tomada sin dirección divina trajo pérdida, desamparo y quebranto. Noemí quedó sola, sin esposo, sin hijo, sin sustento, pero no sin esperanza. Porque aún en medio del dolor Dios sigue obrando. Y cuando Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo, tomó la decisión más importante de su vida, de volver a Belén. No volvió perfecta, ni con todo resuelto, ni con fuerza, pero volvió. En esa decisión, nacida en medio del dolor, fue el inicio de una nueva historia. Porque cuando el corazón se quebranta y se vuelve a Dios, la redención comienza a tomar forma, hermano. Y ahora, querido hermano, querida hermana, te pregunto, ¿dónde estás hoy? ¿Has tomado decisiones que te han alejado de la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo en Moab, lejos de los propósitos divinos, cargado con la consecuencia de un desvío espiritual? ¿Sientes que lo has perdido todo, que no hay esperanza, que tu historia terminó? Escucha esto, Dios no ha terminado contigo, hermano. Si hoy decides volver a Dios, si hoy te levantas como Noemí, si hoy reconoces que solo en Dios hay pan, hay vida y hay propósito, entonces tu historia puede comenzar de nuevo. No importa cuán lejos hayas ido, la gracia de Dios te puede alcanzar. No importa cuán rotos estés, la redención está disponible, hermano. Así que no te quedes en Moab. No te quedes en el dolor. No te quedes en la culpa. Vuelve a Belén.
Vuelve a Dios que visita a su pueblo. Vuelve al pan de vida, Jesucristo. Porque en Él hay restauración. En Él hay esperanza. En Él hay propósito. Levántate como Noemí. Da el primer paso. Porque ese paso, Dios va a comenzar a escribir una nueva historia en tu vida. Hoy es un día que tenemos que tomar decisiones. Decisiones firmes de estar en Cristo, de estar en la casa de pan, de vivir vidas santas, vidas puras que agraden a Dios. A los amigos que están aquí, Jesucristo es el pan de vida. Tú tienes hambre espiritualmente. Tal vez te has alejado del Señor. Tal vez tú estás en otro propósito. Pero Dios te ha traído aquí en esta noche para que tú escucharas el Evangelio. Y Él te dice en esta noche, ven a Él. Ven a Él con todos tus problemas. Ven a Él con todas tus situaciones. Que Él va a restaurar tu vida. Dios es experto en construir vidas rotas. Él quiere salvarte. Toma la decisión por Cristo. ¿Decides estar en Belén o decides estar en Moab? Gracias, Padre, te damos por tu amor y tu misericordia. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.